por las noticias, los deportes, la política, la farándula, la cultura y todos los temas que ocupan la atención diaria de los dominicanos y del mundo. Con ustedes, la paradita de las 12, un detergente para la mente. Acompáñennos. La paradita de las 12, qué buena esta paradita, la paradita de las 12, qué buena esta paradita. Variedad y entretenimiento. No te puedes perder lo que cada día te trae la paradita de las 12. Desde el mediodía hasta las 2 de la tarde. Por Carivisión, la visión del Caribe. INSE, la universidad de tu futuro. En INSE te ofrecemos las carreras de agrimensura, ingeniería civil e industrial, arquitectura, diseño y decoración de interiores en modalidad presencial, así como administración, mercadeo, contabilidad y derecho en modalidad semipresencial. Comunícate al 809-540-7300 o entra a www.inse.edu.do. Inscripciones abiertas. INSE, la universidad de tu futuro. Señoras y señores, prepárense a abordar porque aquí arranca la paradita de las 12. 2 horas viajando por las noticias, los deportes, la política, la farándula, la cultura y todos los temas que ocupan la atención diaria de los dominicanos y del mundo. Con ustedes, la paradita de las 12, un detergente para la mente. Acompáñennos. La paradita de las 12, qué buena esta paradita, la paradita de las 12, qué buena esta paradita. Buenas tardes, bienvenidos a la paradita de las 12. Gracias por acompañarnos. Un placer llegar a todos ustedes por Carivisión, canal 26 de Claro, La Voz del Trópico Televisión, canal 54 de Altiz, Nexo TV, canal 20 de Claro, VTV, canal 3 para todo el noroeste, Cananga Televisión para todo el planeta por streaming, Telenor, canal 47 para todo el nordeste y nuestro canal de YouTube a la vez. Bienvenidos a la paradita de las 12. Hoy nos honra con su presencia el hermano Manuel Fermín y como siempre la compañía grata de Darío Cuba. Bienvenidos ambos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señores. Yo quiero, antes de continuar, recordarles que la idea es compartir contenido entre ustedes y nosotros que nos ayuden a pensar mejor para construir un mejor país. Y después vamos a hablar de los otros temas. Miren, en eso coincidimos. Hay muchas personas que en el día de hoy, ayer y todos estos días que he estado, que no pude venir a trabajar, me han parado, ¿qué pasa que no estaba en la paradita? Digo, no, señor, estaba resolviendo precisamente cosas de aquí de la paradita, cubrir fuentes para tener informaciones frescas y pasarlas aquí a los compañeros que trabajan a diario.
Gracias, porque le agradecemos profundamente que estén en sintonía con nosotros. Manuel Fermín, ¿cómo está usted? Gracias, estoy muy bien. Y Se nota. aquí en este espacio, déjeme decirle que me siento mejor que bien. Así que estoy en mi casa. Nos alegra mucho. Gracias, Eder, sí, Darío. Sí, porque cuando que tú invitas a alguien a tu casa, uno procura que se sienta bien. Sí, claro que sí, eso es evidente, porque usted en su casa la anfitrionía vale. Hay programas de televisión y de radio que invitan a la gente para ponerlo contra la pared. Ah, sí, no, Ustedes para Ustedes se insultarlo. van peor que como Ay, llegan. señores. Y lo insultan también. Un verdadero sicariato. Yo recuerdo un productor famoso de programa y le dijo, mira, este es a un funcionario público. Y ese hombre pero un hombre alto, que ese hombre se para de ahí y le da aquí. Pero ha habido historia de gente que se ha levantado en el aire Sí. porque se ha sentido tan mal con el trato que le han dado. Claro. Porque yo te invito a mi casa, yo tengo que tratarte bien. No te voy a invitar a mi casa para ser descortés, desconsiderado. No. Tengo que ser lo más gentil posible. Lo que Porque pasa es una que- invitación que te he formulado. Estamos de acuerdo. No para molestarte, sino para oír tus opiniones sobre temas diversos. No, lo que pasa es que ese productor de televisión, muy famoso fue en su oportunidad, él llevaba a los invitados para él lucírsela, de que él era una especie de pato macho. Un tipo que yo lo entendía inteligente, yo en un momento, un tipo que leía. Y a veces también para gente para impresionar. Sí, para impresionar pero también. son escenas prácticamente Hombre, pero ¿qué dice? patibularias, Sí. como dicen, porque es un patíbulo que te Qué- lleva. qué Ahora, duro. hay personas también súper sensibles. Sí, también. Yo Sí, llevé sí. una persona una vez a un programa y casi se me paró. Puso una excusa. Se molestó. Sí, pero puso una excusa aceptable porque era muy difícil de comprobar que no era así. Ajá. Entonces se paró. Pero sé que le molestó una pregunta que yo Sí, hice, porque porque lo- también uno no puede hacer una entrevista pactada. No, Manuel, pero tú sabes que el tránsito intestinal no hay forma de explicarlo. No, porque es un motivo para mandar a la pausa. Manuel, de manera, digamos, informal, te hemos escuchado hacer análisis sobre cómo el doctor Balaguer manejaba con mucha maestría, con mucha destreza, manejaba los temas militares. Eso sería porque Balaguer, digamos, bebió de buena fuente en el manejo de los temas militares, o porque tenía una especialidad en la materia. No, la vida, la experiencia de Estado. Balaguer creció, vamos a llamarle así. Primero nació y se crió en una época del Concho Primo, porque Sí. uno sabe cómo eran esas etapas de los generales, los generales de la manigua y todo. Exacto. Entonces ese comportamiento, fíjate que Balaguer hizo siempre mucho hincapié en esa conducta de los carpinteros. Pero eran esas luchas civiles y todas esas intrigas y las ambiciones de la gente y bueno, y escalar socialmente sobre la base de ser un machetero, por ejemplo. Entonces Balaguer fue aprendiendo de todas esas cosas. Ahora, en la era de Trujillo también fue una escuela, porque fue el cuartel que gobernó, ¿tú me entiendes? Sí, correcto. Entonces, como gobernó el cuartel, Balaguer Al lado de un general. al lado de estaba. un generalísimo. De un generalísimo. O sea, las cosas son peores, el jefe y todo eso. Entonces, fue ¿cómo te digo? Eso fue una puerta falsa del cuartel. Trujillo salió por una puerta falsa del cuartel, porque Correcto. viene con el golpe de Estado y Sí. todas esas cosas y la represión. Pero era un guardia. Era un guardia. De pie a entonces, cabeza. Claro, entonces Balaguer vio el cuartel gobernar. Entonces, eso fue lo que él vio, aprendió cómo la boa Ujú. se alimenta. Ujú. Entonces, en un ambiente también como
el golpe militar, esa era la respuesta a la desavenencia con los militares. Entonces esa cosa hizo que se aprendiera, diríamos, sobre la marcha, ¿no? Yo no soy, digamos, un conocedor profundo de la historia de esa época, pero las pocas cosas que he leído donde cuentan las historias de muchos personajes que estuvieron cerca del régimen totalitario absoluto de Trujillo. En esos libros narran algunas cosas, hazañas e inconductas de mucha gente que estuvo cerca del poder, cerca del dictador. Sin embargo, y confieso que no soy conocedor del tema, ni domino, Claro. ni lo domino, ni conozco todo lo que se ha escrito sobre el tema, quizás 3, a lo sumo 2 o 3 obras. Pero en esas pocas obras que he leído, no advierto que la presencia de Balaguer se mantuvo como siempre en bajo perfil, como en la sombra. No así otros personajes que aparecen en tantas fotos como Balaguer, en lo que sí hay, digamos, hasta ofensas, malos tratos, se le acusa de muchísimas cosas, responsable de muertes, en fin, cosas que se dicen de ellos y que la historia lo registra. Sin embargo, Balaguer sale más o menos limpio de ese periodo. Limpio en cuanto a acusación de que chivateó a aquel, de que le hizo daño a aquel, de que, como en la sombra siempre. Balaguer en la era de Trujillo siempre fue un hombre que se mantuvo a distancia del cuartel. Fíjate que no, Balaguer no era, o sea, incluso sus años fuera del país también. Eso le favoreció. Diplomática. Lo distanció. Entonces Balaguer era un hombre, una cabeza pensante del régimen, no era una cabeza de esta de machacar, como dicen, de dar el garrotazo. Entonces hubo gente que como civiles se comportaban como militares. Sí, un paréntesis, sin embargo hubo otros que también tenían un pensamiento tan elevado como el de Balaguer, a los cuales el dictador le hacía pasar malos ratos. Sí, porque era gente que tenían mostraban algún interés pecuniario o de escalar, de subir. Entonces esas son las cosas que uno a veces dice, bueno, en Balaguer, Balaguer cómo se manejó también con los militares. Porque Balaguer, los militares, digo yo, lo veía como una especie de enemigos íntimos. Me gusta, Eso sería, sería bueno explicarlo. Sí, es decir, Balaguer no hace una intimidad con el militar. Balaguer hace una amistad, pero con lejanía del militar. Me renuncian esos 4, que eran 4 incondicionales, jurados de Balaguer. Sí. Jurados de Balaguer. Sí, sí. Y se fueron. Y Balaguer la misma noche lo sustituyó. Por ejemplo, yo hago mucha... Perdón, Manuel, ahí mismo y quédate con la anécdota. Pero no solamente así tan fácil, porque tú lo pusiste fácil, no. Balaguer no estaba en Palacio, Balaguer estaba trabajando fuera. Pero era un hombre cercano. No, cercano. no, escucha. ¿Cómo se llama? Estaba fuera trabajando. Y le dice, nos renunciaron sus jefes, cuando yo llegue resuelvo. Sí, o sea, no estamos hablando de una situación de que, déjame coger para a ver qué fue lo que pasó. No. Cuando yo llegue resuelvo. Sí. Óyeme, ese dominio emocional y ese control de la milicia y de la Policía Nacional, precisamente yo creo que ese fue el resultado que obtuvo al mantenerse a distancia. Sí, porque Balaguer no le brindaba una amistad a nadie. Para nadie. Iba a citar una anécdota sobre un jefe militar, policial. Un jefe policial. Por ejemplo, eso fue un caso muy grave. Los primeros juegos universitarios entre 4 universidades, 1968, 69, por ahí. Entonces fuimos los estudiantes de la UNF, los estudiantes de la UAS, los estudiantes de AP y la UCAMAI. Eran las 4 universidades que estaban vigentes. Eso era la élite. Todavía INTEC no había nacido y las demás privadas.
Entonces se organizaron esos pretensos juegos universitarios, pues no se llegaron a hacer. Pero fuimos al Parque Olímpico, todas las delegaciones de las 4 universidades. Pero ahí los muchachos de la UAS comenzaron una agitación enorme. Y comenzaron a vocear y insultar a Balaguer. Pero Balaguer, tú sabes que eso eran insultos típicos de la época del régimen. Balaguer asesino y esto, y entonces eso se fue caldeando. La policía llegó, gaseó el sitio. Y eso fue un caos. En medio del caos, un teniente le dio una bofetada a Agripino Núñez Collado. Entonces eso fue el acabose, como dice. Se dispersó todo el mundo, nos fuimos. Cada quien se fue a su universidad y eso fue un caos. Entonces el general jefe de la policía era Braulio Álvarez Sánchez, que en paz descanse. Y Braulio tomó al tipo preso, al teniente, fue donde Balaguer, le rindió un informe y bien. ¿Y lo votó? ¿Votó al oficial? No, claro, ya eso estaba recomendado. Pero ¿qué pasa? Braulio llamó a Cuchito Álvarez. Y eso me lo contó Cuchito Álvarez, que en paz descanse también. Y Braulio llamó a Cuchito, que es su hermano. Cuchito, ¿qué tú crees que va a pasar? Y le dice Cuchito, mira, Balaguer te va a quitar del cargo. Pero Cuchito, ya yo hablé con él. Incluso él me dijo que iba de viaje al interior, pero que en la noche subía y yo le di un detalle de todo lo que pasó y lo que yo he hecho. Ya yo reduje ese tipo a prisión, lo puse en prisión y además ya lo tengo listo para la cancelación, porque imagínate tú, un caso como este tan grave. Dice Cuchito, pero te va a quitar, olvídate que te va a quitar el cargo. Y en la noche el decreto fue sustituyendo a Braulio. Pero Braulio Álvarez Sánchez era como si fuera un hijo para Balaguer. Pero previamente había hablado con Balaguer él. Ya él le hizo su informe. Ya él le había llevado un informe previo a Balaguer. Y Balaguer dijo, mire, yo me voy de viaje, en la noche terminamos de hablar, cuando yo vaya al país, pero no lo dejó que hablara. Lo canceló. Pero Balaguer quitó de Industria y Comercio a, ¿cómo se llama? Al que andaba detrás de él ahí al lado. Sí, toda la vida. ¿Cómo llama el que andaba con él siempre? O Abello. Pero Abello Andino. ¿Tú sabes lo que es Abello Andino de ahí? A mí, yo no sé si a ustedes, pero a mí me llama la atención el hecho de que, por ejemplo, a otras figuras cercanas a Trujillo, muy cercanas a Trujillo, o la esposa de Trujillo, o los hijos de Trujillo, o Trujillo mismo, utilizaba chanza y burla con ellos y lo ponía en mojiganga. Sí, pero a Balaguer utilizaba cosas de mal gusto con ellos. Por eso, como la mujer que llegó a decir, la esposa tuya, ¿y por qué tú defiendes tanto a este tuerto? En la cara del tuerto. Sí. Porque eso, Trujillo insultaba. Pero en los libros no figura, en ninguno de los libros figura una chanza de mal gusto con Balaguer. No. Creo que es la excepción. Saludos, Félix. Saludos a todos, amigos. Es que tiene su excepción, porque ¿quiénes se buscan a veces ese tipo de cosas? Los que están siempre alrededor de la casa pidiendo y haciendo cosas. Claro. Ustedes te faltan el respeto. Sí. Te faltan el respeto. Si tú siempre mantienes tu posición. O sea, mi trabajo contigo es este. Totalmente. O sea, yo no estoy para andar contigo en la Claro, chabacanería. claro. Pero si tú te metes en la chabacanería con ellos y en ese ambiente y todos los días estás en esa casa buscando cosas para ti o para otro, tienden a faltarte el respeto. Este me tienes harto. Entonces Balaguer no participaba ni en fiestas. Ni en fiesta, con ni en mujeres, nada. en bacanales, Cuando- pero tampoco andaba buscando prebenda. Cuando tú vas a una oficina pública, cuando un amigo tuyo está al frente de una institución, o ya sea privado, y tú acostumbras a ir por cualquier cosa, a molestar, llega un momento en que el amigo tuyo, delante de su secretario, delante de su esposa, o su fulano me tiene harto. Sí. Esa palabra de Sí. ti, ya la familia la asume de otra manera, que Claro. también ellos te faltan. No sé quién fue que dijo que para odiado, deseado. Sí. Porque hay Entonces, gente que el está el día rigor, entero neciándote. claro, el rigor es muy importante. Pero Balaguer siempre fue un hombre con mucho rigor. Entonces, desde joven, o sea, fue un joven adulto, como dicen, Balaguer, Hay en el régimen. ¿Y cómo tú, a un hombre como ese, dice,
¿Qué él quiere? ¿No quiere riqueza? No le importa. No. ¿Quiere mujeres? No le importa. ¿Quiere bienes? Una No le vaca, un importa. caballo. El poder. Caballo. ¿Quiere una finca? No le No le importa. El poder no ¿Qué le diablo le importa. importa? ¿Qué es lo que ese hombre ¿Dónde le quiere? voy a dar? ¿Qué es lo que le gusta ¿Qué a este interés hombre? tiene para yo poderlo presionar Claro. por algún interés particular? Mira, No tiene nadie, ninguno. nadie se negaba a almorzar con Trujillo. Nadie en este país se atreve. Óyeme, el delegado del Papa aquí, el nuncio, no se atrevían a decirle a Trujillo que no un almuerzo. Entonces Balaguer, en un almuerzo que estaba Johnny Ave, se paró y le dijo a Trujillo, jefe, porque lo invitaron a comer, a almorzar a esa hora. Balaguer estaba en su despacho y lo mandaron a buscar y subió. Imagínate Trujillo, una orden de Trujillo, eso, nadie la podía rechazar ahí. Cuando Balaguer llega, doctor Balaguer, le invitamos para que usted se siente a almorzar con nosotros aquí. Jefe, discúlpeme, pero yo donde está el señor Johnny Ave ahí, ese señor, yo creo que ni mencionó el nombre de Johnny Ave. Con ese señor yo no me siento a almorzar. Gracias por su gentileza, pero no lo Jesús no. santo. Óigame bien. Sin Entonces, embargo, dicen. Una descortesía en cierto modo, ¿no? Sin Oye, bien. embargo, dicen que la protección de la muerte de Johnny Ave, que Balaguer lo escribió muy bien en uno de los libros, dice cómo murió Johnny Ave en Haití, que ahora dicen que no estaba muerto nada. sí. En el libro De Tony, de Tony, Ramón, sí. Tony dice que vivió después luego en... que fue una plantilla. Pero lo que pasa es que tú te... Como novela es excelente. Ahora tú tienes que dejarte respetar. Para la novela, Claro que vivo- el argumento Óyeme, para la novela. vehículo- Pero Ahí no va a quedar nadie vivo. hay un cuento mejor del presidente Balaguer. Siendo él ministro, escribieron un foro público contra el difunto López Balaguer, su sobrino. El foro público decía, el sobrino del ministro de Educación andaba por el malecón en un carro convertible, y dijeron todos del carro convertible La y placa. acompañaron. Entonces, Con la placa. ¿qué pasa? Balaguer contestó al foro público, no la publicaron la contesta de Balaguer. Balaguer dijo lo siguiente: el chulo era mi sobrino. Ahora no sé quién es el padre de la Era Florero. Era Florero. Balaguer le quiso decir, disculpe, el cuero, yo no sé quién es. Porque si el muchacho es el chulo. Qué fuerte. Oye, no lo publicaron. Ahora porque vieron la respuesta de él. Solo él fue a Flor de Oro que le dijo. Ahora que tú dices una flor de oro, los padres tienen que cargar con muchas cosas de sus hijos. Chacho. Porque, óigame, yo tuve que cargar con 5 divorcios de la dama. Y al final lo utilizó, porque lo utilizó cuando quiso hacer Lo que negocio. pasa es que ella era creyente en el Cuando quiso matrimonio. hacer negocio con los brasileños, Y la quería, permitió una boda con un brasileño. Sí, pero era para él tener algún tipo de vínculo con los brasileños. Él Pero quería un matrimonio salir. que duró lo que dura una cucaracha en un gallinero. Pero hay gente que le gustaría saber si es cierto que ella elegía los muchachos que ella quería estar con ellos ahí en la Fuerza Aérea. Claro. No, tanto así, no. Pero no, Esos son- pero eso Pero siempre se mientras dijo- ella tuvo tal vez con Rubirosa no hace Mira, eso. mira, Cuba, la gente asocia cosas. Ajá. Y yo lo veo a veces y dice, pero ¿por qué las Fuerzas Armadas están llenas de hijo de ex jefe de Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Policía? Porque tú creces en ese Se lo ambiente. inculcan, se lo Es inculcan. lo mismo que los hijos de peloteros. Sí. Son peloteros. Hijo de los culebra. hijos de médicos, ¿qué son? Hijo de culebra salen larguito. ¿Qué son los hijos de médicos? Por lo regular son médicos. Sí, Entonces, en una casa se con lo médico inculcan. tiene 4 muchachos, 3 salen médicos. Sí. ¿Tú entiendes? Sí, es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que esas mujeres de ese ambiente de una dictadura, ¿con quién se juntaban? Sí, con los muchachos. Con esos jóvenes Sí, que claro. estaban Que alrededor están de toda sus la casas, fiesta y en que eran todo, compañeros de sus hermanos, simple y llanamente. Bueno, Pero pero en no ese caso- le señala cronológicamente cuáles fueron todos sus romances y con cuáles de esos romances llegó al altar. Lo señala. El último que recuerde es uno de el brasileño. Pero Una persona, un eso empresario era, brasileño. eso era parte de ese régimen. Pero en el caso de Balaguer y los militares, que es un hecho de estudio,
Balaguer conoció al militar, conoció ese comportamiento, ¿tú me entiendes? Ese comportamiento, entonces lo manejó. Y sabía que esa era la boa, pero que a la boa había que alimentarla. Y eso fue lo que hizo, tolerar además, que se, ¿me entiendes? O sea, toleró muchísimo. Tenía que tolerarlo. Pero era para esos fines. De hecho, hay un libro de Brendan Bosch, que fue la fundación de Bernardo Vega, que hizo la traducción, no sé cómo lo encontraron ese libro. Brendan Bosch fue el jefe del MAC en República Dominicana desde los 60 hasta principios de los 70. Y él escribió un libro cuando salió de aquí. Y en él señala por su nombre a cada uno de esos militares de los 12 años del presidente Balaguer. Y señalaba precisamente eso, porque estábamos en una época del contexto de la Guerra Fría, donde tú tenías que cuidarte de ellos, mantenerlos divididos, para que no se pusieran de acuerdo y te dieran un golpe de Estado en una época que los golpes de Estado eran frecuentes en América Latina. Y no insultarlo, porque Balaguer tampoco nunca lo insultó. Porque eso es otra también. Balaguer siempre fue muy respetuoso con ellos, en el sentido de no ofenderle. Le podía ofender cambiándole de un cargo alto y lo mandaba a un cargo bajo, por ejemplo. No que lo degradaba en su rango militar, pero le podía degradar en un cargo público. Pero Balaguer nunca fue ofensivo con esa gente, ni le dijo nunca nada a nadie, a ninguno de ellos. Tú nunca puedes ser ofensivo con quien tiene una pistola en el exactamente, porque es que el problema es que atenta contra ti. Yo no sé dónde leí, pero he estado leyendo algunos trabajos de Cándido Gerón sobre que parece que tenía una particular amistad con Trujillo, con Balaguer, y que era bien valorado por Balaguer. Poeta también, y cuenta, refiere siempre en esos artículos que están publicando historias vinculadas a anécdotas de Balaguer, y la última me parece que fue con relación cuando iban a despojar o a sacar de su vivienda al poeta Manuel Rueda. Parece que vivía en una propiedad que era del Estado, había alguien del Estado interesado en tenerla, como siempre, y comenzaron el proceso de desalojo. Y entonces José Enrique García, cuenta Cándido, el poeta José Enrique García va donde Cándido y le dice: mira, Cándido, se está dando esta situación con Manuel Rueda y nos gustaría que tú llevaras esa inquietud ante Balaguer. Bueno, pues Cándido habló con Balaguer y le dijo: ¿cómo es posible? No, eso no es posible. Entonces Balaguer encargó a Cándido que hiciera la gestión ante las instancias del lugar, bienes nacionales y demás, y se resolvió por esa vía. Balaguer distinguía a los intelectuales, los distinguía y protegió su vivienda y logró que quedara finalmente, después de un deslinde oficial realizado, quedó bajo el dominio del poeta, escritor, músico Manuel Rueda. Eso lo cuenta Cándido, que debería seguir publicando estas cosas. Intelectual increíblemente formado. Hay otra anécdota también relacionada con este señor del PRD que murió, en paz descanse, que fue canciller, Hugo Tolentino. Un caso similar con Hugo Tolentino, en el que participó también Cándido como intermediario por una dificultad o algo que Balaguer no era un hombre de Estado, no, Balaguer era un doctor de Estado, digo yo, porque imagínense, señor. Si fuéramos a evaluar una o las obras que describen mejor a Joaquín Balaguer, de las obras que él escribió, ¿cuál crees tú que es la que mejor lo describe, que lo define como tal? Bueno, Balaguer tiene muchas obras, obviamente, sabe que hay en todos los tópicos, claro, porque, o sea, pero yo creo que a mí, el de la palabra encadenada, a pesar de todo, porque Balaguer, fíjate que él hizo en una vez, yo creo que, y es ahí mismo en ese libro, hace hincapié en algo, que es lo que le distingue a Balaguer. Balaguer dijo: es verdad que yo hice muchísimos discursos, de todo le hice a Trujillo. Los discursos más difíciles probablemente también lo enfrentó Balaguer, pero nunca le escribí un verso. Y es verdad. Y es verdad. Aquí hubo muchos poetas hoy, laureados,
y mucha gente, muchos intelectuales laureados y muchas calles que le honran con su nombre, pero le escribieron merengue a Trujillo. Yo recuerdo una anécdota de Freddy, yo creo que fue Freddy que decía eso, de Luis Alberti, que a Luis Alberti alguien lo enfrentó después de la muerte de Trujillo y le dijo, caramba, de tantos merengues que le hizo usted, don Luis, a Trujillo. Dice, es verdad que lo hice y los toqué, pero yo no lo bailaba. ¿Quiénes lo bailaban eran ustedes? Vamos a hacer una paradita, ¿qué les parece? No, sí, pero ya finalmente, para que nos vayamos a la paradita. Okay. Porque Memoria de un cortesano, en la era de Trujillo, me lucía como que era una especie de retrato de Balaguer, por el simple hecho de cuando le dijeron, buscarle un vaso de agua a mi compadre, que viene aquí en el carro, y que le dijo, ese está tísico. Eso fue en Navarrete. Ahí hay un tísico. Ahí hay un tísico. No hay un beba agua tísico. de ese vaso que hay un tísico. Que hay un tísico. Él lo escuchó. Sí, y entonces cuando él responde dice, por eso es que no quiero saber de los seres humanos, por ingratos que son. Sí, no te rías. Una paradita y al regreso continuamos. Está con nosotros ya Marcia Castillo. La doctora Marcia trae un tema súper interesante que yo sé que nos va a complacer a todos. Sintoniza todos los días Cananga.tv, Cananga Televisión, con una programación 24 horas. Análisis, comentarios musicales, deportes, noticias, programas de investigación y mucho más. Sintonízanos las 24 horas del día. Cananga Televisión. Marcia Castillo está como todos los viernes aquí en el programa y hoy nos está planteando un tema que para todos nosotros es desconocido, la depresión sonriente. ¿Cómo se expresa esto y cómo se combate? Bienvenida, doctora. Buenas tardes, gracias por aceptarnos aquí como parte del staff y claro, permitirnos como siempre llevar información novedosa, importante. La salud mental es en este momento uno de los temas más álgidos de nuestra sociedad. Siempre lo ha sido, pero creo que es uno de los momentos que se convierte en uno de los bastiones, no solamente educar sobre cómo curar, sino también la promoción y la prevención de la salud, que es donde estamos tal vez caminando más cojo en promoción y prevención de salud, educar. Y el detonante pudo haber sido, para potencializar esto, la crisis del COVID. Totalmente, tanto el confinamiento, el aislamiento, que ya de por sí es una situación que nos contrapone con la soledad. No es lo mismo estar solo que la soledad, o sea, estar solo por elección que te aíslen. Ya el ser humano como ente social, cuando está aislado, la percepción de soledad. Y hablábamos en un programa que ciertos países se han abanderado con los ministerios de la soledad. El primero fue Reino Unido, luego Japón. Cuando vieron estas tasas exponenciales de depresión en envejecientes, tuvieron que hacer estos ministerios. ¿Un ministerio? Ministerio de la Soledad. Parece una cosa de película, parece como un título de un libro de Saramago. Venezuela creó el Ministerio de la Felicidad. Sí. Bueno, y esto hacen una supervisión diaria de cómo andan las estadísticas de las llamadas de suicidio y hacen un seguimiento muy de cerca con los envejecientes que viven solos, sobre todo cuando hay una longevidad alta, que es una de las apuestas de la OMS, pero queremos longevidad, pero longevidad sana, que no hemos logrado. Pero el tema de la depresión enmascarada o la depresión sonriente es un tema que ha venido a la palestra a pesar de que no está en el DSM-5, a partir de esta cultura edulcorada de las redes sociales. Y te voy a contar una historia con mucho respeto. Una joven de 30 años, en el pináculo de su carrera, hermosa, se tira de un 9º piso de su penthouse, en una calle reconocida de Estados Unidos. Todos los días va a su trabajo, en las redes sociales aparece como una persona que ayuda a otros, y se ve una persona feliz. Nadie sabe por qué esta joven modelo se tira.
resulta que esta persona ya venía lidiando con una depresión, pero la cara que la gente ve en las redes sociales, en su trabajo, no es la cara de la depresión regular que estamos acostumbrados a ver. Nosotros entendemos como depresión una persona que está melancólica, que está triste, que llora, que abandona el trabajo, que está desaseada. Existe esta depresión que tiene la otra cara y que las características a veces, precisamente porque nosotros vivimos en la era de la happycracia. Estamos obligados a ser felices. Usted tiene que ser feliz y productivo. Sí. Porque si usted no es feliz, usted no encaja en los nuevos modelos estándares de esta sociedad. El que es infeliz o el que está triste, pues no cumple con los estándares. Los primeros que los alienan son los amigos. Este siempre está triste, siempre está aburrido. Es un aburrido. Y en las redes usted ve todo el mundo triste, feliz, viajando, todo el mundo rico. Muchas fotos bonitas en la playa. Y lo otro es... nadie tiene problemas. Nadie envejece. Entonces vivimos también una sociedad, y eso también se ve con el Club de los 27, tú sabes, todas estas personas que se han suicidado entre los 27 y los 30 años. Ahí hay un grupo de personas por una cultura jerarcofóbica y gerontofóbica. El miedo a envejecer, no queremos tener arrugas. ¿Ese es el periodo de mayor crisis? Sí, entre los 27 y los 30. De hecho, hay muchas de esas historias de escritoras, Silvia Plath, podríamos citar una serie de personas, no solamente en la escritura, también en el arte. Una famosa actriz, que se tiró de la H de Hollywood porque no conseguía papeles, pero ya venía con una depresión. A los 30 años hay una parte de la crisis existencial, no solamente en las mujeres, también en los hombres, que se acrisola, que se lacera, porque uno entiende que tiene que cumplir con ciertos roles sociales, y ahora más. Ahora hay una presión mediática en las redes donde vemos que esta hiperproductividad, y la filosofía ya viene, como Byung-Chul Han ha hablado mucho de la agonía del Eros. En ese libro, en la agonía del Eros, habla de la hiperproductividad. Si produces más, eres más feliz, porque no se consume viajes, se consume experiencias. Y entonces te vende, es esta experiencia, no estás comprando un viaje a tal sitio, estás comprando la experiencia de ser feliz. Bueno, vamos a ver, doctora, si hay rasgos que uno pudiera, ustedes, los especialistas, que puedan identificar, y que la gente pueda luego, que un especialista hable, ver en sus propios entornos, en su propio entorno, que pueda ver un detalle de una persona depresiva, o que puede terminar suicidándose, porque no todos los depresivos se suicidan, tengo entendido, pero ¿qué rasgos? Signos de alerta. Signos de alerta, vamos. Y específicamente eso que usted menciona es muy importante. Pero en el caso de la depresión enmascarada o la depresión sonriente, son más proclives a suicidarse. ¿Por qué son más proclives? Porque están motivados. O sea, el que tiene una depresión melancólica, a veces cuando está en esa fase tan severa de la depresión, a veces no tiene ni siquiera la motivación para suicidarse. Entonces, vamos a hablar de algunos signos de alerta. Lo primero son alteraciones en los patrones normales del sueño. Puede ser o que duerma menos o duerma más. De pronto esta persona que duerme 7 horas, se le quebranta su sueño, tiene mucho insomnio, o duerme más de lo normal, no se levanta de la cama. En el caso de ellos, a veces tienen su sueño, su insomnio, pero van a trabajar. Alteración en el patrón del alimento. Son personas o que comen más o comen menos. Entonces tú lo ves, o que se han desmejorado físicamente o han engordado. Lo otro que pasa es que a veces vemos personas que tienen cambios en sus hábitos físicos. Son personas que a veces tenían un ritmo de vida y van al gimnasio y de pronto dejan de ir. O lo contrario, de pronto se ponen a hacer ejercicios como locos. Era una persona que nunca hacían ejercicio, se ponen vigoréxicos, se meten al gimnasio porque es una forma de evitar esos pensamientos que te hacen confrontarte con lo que tú sientes, con tus propias emociones. Por ejemplo, vestirse, cambiar, porque hay gente que también que usan, se cambian en la forma de vestirse también, y eso. Pero también, entonces, uno observa eso, hay personas que pierden, como se dice vulgarmente, se pierde el juicio, o en lenguaje coloquial, vamos a llamarle, para no decirle así vulgar, se pierde el juicio. Entre perder el juicio y una depresión, porque el que pierde el juicio también tiene esos hábitos, tiene hábitos como esos parecidos, también puede dormir mucho, puede comer mucho, puede hablar más de la cuenta, otras veces le coge con ponerse un saco y una corbata, por ejemplo,
Sí, ya esos son casos más bien de la bipolaridad, que ahora son, hablamos en una porque ocasión. todas esas cosas Sí. tienden entonces a confundir. Se pueden imbrincar, porque recordemos que en la bipolaridad, que ahora ya tiene otro nombre, otra taxonomía, puede ciclar desde la depresión hasta la manía. En la manía sí, a veces el paciente está verborreico, con un discurso descompuesto, se cambia mucho de ropa, usa colores llamativos, tiene un discurso grandilocuente. A diferencia del paciente con la depresión enmascarada, que a veces lo que hace es, se volca a ayudar al otro. Por ejemplo, esta misma historia que acabo de contar, esta joven ayudaba, ayudaba a otras niñas. Se ve activa y eso lo hace porque no quiere que se vea su vulnerabilidad. Generalmente esas personas que tienen depresión sonriente, lo vemos en personas que tienen ciertos roles médicos, que no pueden o sienten que no pueden mostrar su lado flaco, pastores, profesores, son personas que por normativa social no quieren mostrar esa debilidad o sienten que no deben, y ahí también entonces piensan, en vez de expresar esa tristeza, pueden mostrarse con rasgos agresivos, porque agresivo, ira, la emoción tiene que salir de alguna forma, y como no puede salir en forma de tristeza o melancolía, salen con cambios bruscos de humor. Pero fulano ahora está agresivo, por todo se irrita, por todo se altera, y las emociones a veces se confunden, o sea, esos circuitos que tenemos ahí en el hipocampo, la amígdala, tienen como esa mezcolanza. En el pueblo suele decirse que el alcohol desinhibe y saca la verdad de lo que es la gente. Eso es cierto, es así. El alcohol inhibe la inhibición y por ende al principio es un excitatorio. Pero tiene lo que muestra fases. Posteriormente es su autenticidad, es lo que es. El alcohol tiene fases, o sea, cuando uno se alcoholiza, hay fases. En la primera fase, cuando se bloquean unos receptores, que son los receptores del GABA, GABA-aminobutírico, donde actúan las mismas benzodiazepinas. Al principio se inhibe la inhibición, o sea, se inhibe el estar inhibido. Entonces, como se inhibe la inhibición, puede ser que tú te muestres más social, tengas estés más locuaz. Una propensión a la sociedad. Mira, Heber no quiso poner el ejemplo, que es el que yo voy a poner. Que va y le habla a la que le gusta. No. Es una persona que no sabe que es del grupo LGBT. Oh, ok. Y usted le brinda unos tragos, óigame bien, y esa persona, después que ingiere esos tragos, pierde el comportamiento. Bueno, pierde el comportamiento y comienza, óigame, con un amaneramiento. Y comienza con un amaneramiento. que un pariente que dice, yo no confío en un hombre que no bebe. Es por eso, que oculta algo. Si no bebe, él tiene algo guardado. Porque hay una teoría en este programa. Aquí hay una teoría que del enfermo que come y la mujer que bebe, siempre hay esperanza. Sí, del enfermo que come y de la mujer que bebe, hay esperanza. Y de los gordos también, ¿no? Y los gordos. O sea, del enfermo que come siempre hay esperanza. Sí, eso es cierto. No, y de los hombres gordos también. Porque un hombre gordo. La doctora se quedó en los hombres, en los enfermos que comen. Ay, no, yo de ahí. Sí, pero los hombres gordos, porque yo recuerdo un amigo mío que estaba acompañado de una dama, pero él no le podía brindar todo lo que la dama necesitaba, porque él no tenía mucho dinero en ese momento, pero es un hombre de 320 libras y de 6 pies y 4 pulgadas, una cosa terrible. Entonces él le dijo, mira, discúlpame, porque que yo no tengo todos los recursos que tengo que brindarte y hacerte. Y ella le dijo, no se preocupe, que del hombre gordo siempre hay esperanza. Ok. Usted sí tiene con qué pagarme, yo soy que no tengo con qué cobrarme. Porque que para alimentar ese tipo hay que buscar dinero, hay que producir mucho dinero. Pero hablando de ocultar, una de las cosas que pasan en ese tipo de depresión enmascarada es que la persona suele ocultarse, por eso rompe su círculo de amigos. O sea, en su trabajo, en su modo viviendo, cumple como el que más, pero tiende a aislarse, precisamente porque no quiere mostrar ese lado chueco, esa vulnerabilidad. Rompe con el novio y dice que, bueno, es que realmente como que ya no nos estábamos llevando bien, deja a veces de llamar a las amigas
Y ese debe ser un signo de alerta para los familiares, para el núcleo cercano, para el núcleo de contingencia. Otra situación que debe ser también un red flag, un signo de alerta, es, usted lo decía, compras compulsivas. A veces como una forma de llenar ese vacío, suele hacer ciertas o crear algunos trastornos de conductas impulsivas, o sea, compra compulsiva, sexo compulsivo, workaholic. Se vuelven a trabajar de manera compulsiva porque no quieren hacer esa introspección de que necesitan ayuda. Hay gente que no descansan, que no trabajan en su casa, en la oficina, donde quiera que están. Todo el cerebro están en la playa, está ocupado el cerebro el día entero. Porque si el cerebro está ocupado el día entero, pues no le da tiempo a esos sentimientos a aflorar y a no tener que confrontarlo. Comúnmente caen a veces en situaciones de codependencia, porque creen que si están ayudando a otro, pues en ese momento que están ayudando a otro, pues no necesito ayuda, no necesito pensar en lo que yo realmente necesito. Vamos a ayudarnos a nosotros, vamos a hacer una paradita. Sintoniza todos los días Cananga.tv, Cananga Televisión, con una programación 24 horas. Análisis, comentarios, musicales, deportes, noticias, programas de investigación y mucho más. Sintonízanos las 24 horas del día. Cananga Televisión. Continuamos conversando con la doctora Marcia, ay Dios mío, Castillo, para que me crucé porque iba a hablar del tema de la depresión y se me cruzaron. De todos modos, aquí estamos, justamente tenemos la profesional para que me ayude también a recordar cosas. Hablando de eso, una de las cosas... Producto de la edad. No, hablando de eso, una de las cosas que suele verse también en la depresión son los blackouts. El paciente de pronto llega a un sitio y no se acuerda cómo llegó, o puede perderse, desorientarse. A veces también puede haber baches de memoria, y eso se debe mucho a la inatención. O sea, hay un consumo, una lucha encarnecida entre ser y aparentar. O sea... dice Félix que cuando un joven deja ahí un rolling, es un descuido, es un descuidado. Sí. Pero cuando es un viejo... Ya está listo. Está listo. Sí, pero los problemas de memoria, sobre todo atención, memoria a corto plazo, suele verse mucho en la depresión. De hecho, nosotros cuando hacemos las evaluaciones neurológicas en pacientes jóvenes y hay trastornos del sueño, problemas de atención, memoria a corto plazo, en la palestra, en el escrutinio, siempre ponemos un inventario de depresión, sea el test de Beck o cualquier test de Hamilton. La característica de estos pacientes con depresión enmascarada o depresión que no es la típica que conocemos del paciente melancólico, triste, que se aísla, sino que es el paciente funcional hasta cierta forma, que es el que hoy traemos aquí para que tengamos conocimiento sobre estos casos, que cada día lo escuchamos más. Y hay situaciones de personas que un día estrenan siendo violentos, cosas que no fueron nunca. Es decir, personas que te sorprenden que fulano hizo eso, un hombre tan pacífico, tan bonachón, tan sencillo, tan simple, tan cortés, tan amable, y de repente un día hizo una ira y le cayó a palo a una gente. Y tú dices, ¿pero y qué le pasó? Esas reacciones, ¿tienen alguna respuesta neurológica? Respuesta neurológica, bueno, recordemos que para el accionar violento está dentro del ser humano. O sea, nosotros tenemos una parte que... Lo llevamos. Claro, o sea, nosotros tenemos una parte que es nuestro freno moral, nuestro talante, nuestra memoria, que es lo que
se desarrolló último en el proceso ontoevolutivo del cerebro, que está aquí. Si yo me pongo la mano en la frente, aquí está la parte prefrontal. Entonces, si yo ahí mismo en la parte prefrontal coloco un dedo, ahí está lo que llamamos la parte orbitofrontal. Ahí está el freno moral del hombre. O sea, eso es lo que nos hace ser humanos. Decir que si yo voy por ahí y un perrito va a pasar por ahí, yo no puedo pasarle por encima con un carro. Y que si estoy muy incómodo y le pongo la mano ahí también, me puedo frenar. No sé, tal vez, de pronto alguna de esas culturas milenarias sí, lo harán. Puede pasar, sí, lo harán. Cuando existía la técnica del fíjate que picahielo, cuando uno reacciona, por ejemplo, así, y tú bajas la cabeza, siempre uno hace, fíjate que se apoya uno en las yemas de los dedos, el pulgar y el índice generalmente. Y uno se aprieta y entonces como que le viene la razón. La razón. Fíjate cómo es, o sea, sí, uno tiende como que el pensamiento el pensamiento, la ideación, la planeación, la ejecución, todo eso está a nivel prefrontal. Está un área que se llama la amígdala, que es como un sensor de humo. O sea, si una persona viene encima de ti con un palo, tu respuesta va a ser o me defiendo frente a esta agresión, o no tengo los mecanismos recursivos para defenderme y huyo. Entonces, esa amígdala es como un filtro que te dice te defiendo o no, pero está esta parte que lo que te iba a comentar, que cuando asistía a la técnica del picahielo, que se hacían las lobotomías, era por ahí, se fracturaba la lámina cribosa y tú veías a las personas como zombies. Lo ponían a pitar. Eso era la lobotomía, le quitaban esa parte de motivación de la persona y entonces ya las personas no eran violentas, pero en realidad lo que se quitaba era esa parte de ese juicio moral, de ese juicio crítico, eran como personas autómatas. Pero el suicidio, en cierto modo, es una violación a ese principio, ese instinto de conservación. Mira, ese es un tema muy espinoso, y al cual yo tengo mucho respeto. Porque cuando una persona llega al suicidio, el suicidio no es yo me tiré ya. El suicida es una persona que ya viene rumiando esa idea mucho tiempo. Mucho tiempo, y hay mucha culpa, y hay mucho sentimiento de soledad, y hay mucho sentimiento de que ya yo soy una carga para los otros. Ese es un tinglado de situaciones que hay que analizarlo desde mucha empatía. Yo sé que muchas personas piensan a veces que y culpa mucho, mira, se suicidó, qué falta de respeto a la vida, pero cuando una persona se suicida, sobre su alma, sobre su mente, pesan muchas cosas, y por eso nosotros tenemos como tanto respeto hacia esas personas que han intentado suicidarse, porque nosotros sabemos toda esa conjura de emociones que está sobre él. Entonces, una persona que intenta suicidarse una vez, intenta suicidarse otra vez. Tanto que lo han intentado 1 o 2 veces, hasta que vuelve a suicidar. Por eso es una emergencia. O sea, para nosotros, una de las emergencias es una idea autolítica. Solamente la idea autolítica, o sea, de dañarse, autolítica. Si una persona tiene una idea autolítica en el contexto de una depresión, para nosotros es una emergencia médica, una emergencia de las mayores, desde el punto de vista de la salud mental. Y lo que ha pasado ya en un momento es que ya esa persona siente que no solamente no tiene una participación en la economía de la humanidad, sino también de la familia, es una carga, siente culpa de estar vivo, hay todo una heterogénea de sentimientos, emociones, pero también hay un agotamiento de los neurotransmisores. Recordemos que el ser humano es un ente biopsicosocial y hay que ponerlo en esa horna de lo social. A veces hasta la familia también está cansada. Entonces, todo eso juega un rol. Elementos químicos que hacen falta, que hay que equilibrar. Sí, que hay que equilibrar. Serotonina, dopamina. Entonces, por eso los antidepresivos están orientados hacia eso. Inhibidores de la recaptación de serotonina, los duales, los nuevos, que están, digamos, orientados a tratar de restablecer esa neuroquímica cerebral. Pero no solamente somos químicas, también somos seres espirituales. O sea, la depresión también es un asunto espiritual. Y a las personas que son perversas, que hay gente que disfruta haciendo daño a los demás, ¿esos cerebros se han estudiado para establecer qué características poseen? Bueno, por ejemplo, vamos a coger el cerebro de Nerón. No tiene que ir tan lejos. No, pero... No, ¿verdad? No hay que ir tan lejos. No, tú estás yendo muy lejos.
Pero aquí tenemos uno hay recientísimo todavía ese caso de ese asesinato así. El de allá. Claro, una cosa tan... No, pero estamos hablando... Esas son cosas terribles. Y de gente... De un hermano, o sea, un y de hermano. gente, de encerrar un grupo de personas en un lugar y decirle, lo vamos a bañar, entren ahí, y después pegarle fuego y envenenarlo. Ahora en la masacre. ¿Qué tiene la mente? ¿Qué tiene ese cerebro? ¿Qué característica de podredumbre debe tener un cerebro que hace ese tipo de cosas? Esa matanza colectiva, masiva. Hay que analizarlo desde varias aristas, porque una vez estuvimos hablando aquí de los juicios de Heisenberg, cuando Hannah Arendt decía sobre la banalidad del mal. Desde ese punto, articular de una manera descendente de que hay gente que entendieron que no estaban haciendo nada, solo cumpliendo órdenes. Ahora, el que articula la maquinaria del mal, ya eso es otra cosa. A veces son cerebros, y tú leíste uno de los artículos, creo que uno o dos de los artículos de cómo se construye un dictador. Hay rasgos sociópatas en algunas personas, o sea, rasgos de sociopatía. ¿Así lo define la ciencia? ¿Como sociópatas? En ningún momento en ningún momento se podría definir mejor el rasgo de sociopatía. O sea, patos de enfermedad, como odio a la sociedad, ¿no? La patología de la sociedad. Pero es este psicópata, un psicópata que no tiene remordimiento, que no tiene empatía, que no ve en el otro lo que él mismo puede ser, porque todos somos humanos y como nada humano nos puede ser ajeno. Esta persona también se ha hablado de una parte genética, que hay una mutación en el gen ARBP, pero no podemos hablar de que es genética, de que es social. También está la parte ahora de lo que se ha normalizado. O sea, ahora vivimos en un mundo donde lo malo está bien y lo bien está mal. O sea, tú ves los niños jugando juegos electrónicos, tirándose tiros, y lo normal es que estén ahí jugando, tirándose tiros. Y ese cerebro que todavía está calcando en esas células de espejo, entiende que es normal entrar a una escuela y de dispararle a la profesora y decirle buenas noches, profesora. Sí. O sea, lo ve como normal porque eso es lo que él educado por el aparatico. Educado por el aparatico. Entonces hay que ver. Pero eso. Sin embargo, nosotros niños, siendo niños, nosotros hacíamos guerras entre muchachos. Eran juegos, pero juegos de guerra. Entonces, ¿con qué hacíamos las guerras? Bueno, como las frutas eran tan comunes y tan silvestres. A naranja, no la naranja agria, porque el que le daba con una naranja agria seca de esa olla me lo mataba. Pero limones, mangos, eso eran nuestras balas. Pero uno no asumió eso como juegos de guerra. Eran juegos de guerra, porque nosotros al que le daban un limonazo, por ejemplo. No pasaban de ser bellaquerías. Ahora tienen otro nombre. Ahora tienen otro nombre a bellaquería. El problema es que tú ahora ves la sangre y cada vez el videojuego es más real. Claro. Sí. Ese asunto de que sea 3D, de que tú lo veas, de que tú lo sientas, cada vez queremos una experiencia más vívida. Sí, más real. Son y reales. Cada vez va a ser más real. Sí, porque eso sí, por ahí son reales. La experiencia como tú la estás viendo en un video de esto en línea son reales. Pero fíjate que cuando uno le daba un limonazo a un muchacho, te maté. Eso era lo que uno decía. Sí. El argumento era que te había matado porque te había dado con eso como si fuera un balazo. Lo que pasa es que no teníamos el revólver, ni teníamos la escopeta. Sí. Pero lanzábamos el limonazo. Es para que, poniéndonos la cosa en el contexto, en aquel contexto. Sí, porque me gustaría hacer una retrospectiva. Porque no teníamos esa referencia de hoy. Claro, ni tenemos el conocimiento. La neurociencia ahora está en el centro del entendimiento del comportamiento humano. Ajá. Antes teníamos el psicoanálisis, teníamos la anatomía, ahora tenemos la neurociencia, tanto la funcional, o sea, hacemos espectroscopía, grandes aportes en cuanto a lo que, por ejemplo, áreas cerebrales que antes no podíamos saber cómo funcionaban. Ahora sabemos hasta dónde salen las células de la sinaptogénesis. Claro. O sea, sabemos muchas cosas que nos han ayudado a entender, a salir del claro oscuro. Nos faltan muchos, pero hemos salido un poco de ese claro oscuro de la neurociencia. Y yo creo que no es que podamos decir que no existe maldad, señores, pero por Dios, tú hablabas de Auschwitz. Sí, claro. O sea, qué cosa terrible. Claro, o sea,
podemos pasar más atrás a hablar de la Inquisición, o sea, no, la historia está llena. La historia está llena de sangre. La peste misma contra los judíos, eso fue una cosa tremenda, porque entonces en la Edad Media pensaban que era que los judíos habían llevado la peste a Europa, entonces hubo un antisemitismo ahí que todavía persiste, como dicen. Sí, es decir, son que cosas así, o sea, la brutalidad, la violencia, el homus lopus hominis, el hombre lobo del hombre, ha existido siempre. Ahora, lo que nosotros hemos visto, hemos observado, lo que trabajamos en el área de neurociencia, es esta violencia gélida, fría, que se acerca a la sociopatía. Una pregunta que me parece... Que nos hemos alejado del tema. A ver, creo que tal vez tiene algún juicio de valor. Vamos a llamarle, no sé si podría llamarle así, pero ¿qué se ha descartado de Freud o de Freud? O sea, de sus métodos científicos, de sus trabajos, sus herramientas de trabajo, ¿qué se han descartado? De sus teorías. Sí, no, y de su práctica. O sea, ¿qué se ha descartado de Freud ya como inútil, que no funciona ya en estos tiempos? Sigue siendo el padre de Sigmund Freud. O sea, lo primero que decirte que Freud fue neurólogo. Se formó con el padre de la neurología, Jean-Martin Charcot. Todo el mundo habla de Freud como si fuera psicólogo. Porque en realidad él sentó las bases del psicoanálisis y luego en contraposición partió de una manera muy cruda con Carl Jung, que es otro de los referentes y tal vez el mayor referente en lo que sería el psicoanálisis, porque Jung viene desde la filosofía. O sea, Jung tuvo una formación más de filosofía, de mito, o sea, su formación es más rica que la que pudo haber tenido Freud, pero Freud fue el fundador, y Adler también. O sea, sigue siendo una referencia, porque todavía el constructo de la mente, el yo, el superyo, el ello, nosotros seguimos basándolo en base a las teorías, a los trabajos de Freud, que si el yo es ese equilibrio entre esa conversación que se mantiene entre el ello, o sea, las pulsiones primitivas, ese mundo convulso que está debajo y que son esas cosas primarias que nosotros tenemos viscerales, que no salen nunca a flote y que nosotros no tenemos acceso a ellas solamente en ciertas circunstancias. El super yo, que es la parte de lo superior, por ejemplo, el padre, el Estado, que no dicta, eso no se hace, eso no se puede hacer, eso no es correcto. Y el yo íntimo. Y está el yo, que es esa parte que está como lidiando entre esas dos estructuras, sigue siendo uno de los modelos de la mente consciente. Entonces, a partir de ahí nosotros siempre seguimos trabajando para entender ciertas cosas de lo que pasa en la mente humana, en el comportamiento humano. Pero claro, ahora tenemos más herramientas, conocimientos desde el punto de vista, vuelvo y digo, neurofuncional, y hablamos del cerebro triuno, o sea, sabemos que hay un cerebro primitivo, un cerebro medio y un cerebro desarrollado. O sea, como ahora tenemos más teorías cerebristas que teorías basadas en el psicoanálisis, que nos ayudan también a entender cuáles áreas del cerebro son las que rigen cada cosa. Ya podemos decir, la mente está en tal sitio. Antes decíamos que la mente es un concepto abstracto. Si yo le preguntaba, ¿dónde está la mente? Bueno, la mente en el cerebro, pero eso es un concepto abstracto. Claro. Yo te puedo decir, pero ahora sabemos que si la mente está en el frontal y que si que estos dos circuitos funcionan como enhebradamente para hacer lo que sería la mente. Entonces, creo que sigue siendo todavía muy útil, o no lo pienso, es así, muy útil, muy funcional, operante, y nos ayuda a aclarar muchas cosas cuando vemos ciertos comportamientos, pero a partir del hito de la neurociencia y la parte funcional entendemos mejor otras cosas. Excelente. Bueno, todos estos temas es para darle mente. Para darle mente, neurológicamente. Sí, neurológicamente, sí. Así que lo dejamos sobre la mesa. El próximo viernes, Dios mediante, volverá a estar con nosotros Marcia Castillo. Ella trata estos temas con mucha propiedad y yo, aquí estamos todos como alumnos. Sí, señor. Así que gracias a Fermín, a Manuel Fermín, que de cuando en cuando viene al programa ayudarnos, a aportar contenido. Así que gracias Fermín, gracias a Marcia, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hasta aquí quedamos en vivo. A partir de ahora
el programa que nos envía desde Bogotá Carol Pérez para todos ustedes. Creo que hay una entrevista interesantísima con Cuco Baloy en el programa de hoy, en la versión de Carol Pérez, así que no se lo pierdan. Pausamos y esto continúa.